La naturalización es la aceptación. Es como si una tormenta que se produce todos los días fuese admitida como el buen tiempo. Y entonces tenemos mala cara, pero tenemos que decir que vivimos felices. Este juego que le propongo tiene que ver con una razón histórica. Los y las trabajadoras municipales durante muchísimos años no tuviesen una ley que los amparase. Era bajo el designio del alcalde, el varón, el jefe, o baronesa o alcaldesa, quien se juntaba con un grupo de representantes gremiales y en una mesa chica, redonda, cuadrada o rectangular, decían, es lo que ofrecemos, punto. La ley, y tengo presente esto porque estuve en La Plata en el momento donde se produce la represión, donde se le pega al Cholo García y compañía un gobierno peronista, el de Scioli, y se alcanza la ley 14.656, que dejaba atrás una ley de otro peronista, la 11.757 en la época de Duhalde. Entonces ahí aparece algo que es muy conocido, que debe resonar en el oído de cualquiera, que es paritaria. Se sientan a discutir. El punto es si algunos elementos obsoletos son aplicados con la nueva ley que no lo contempla. Esto de la figura en disponibilidad, que voy a charlar con Ariel González, no como integrante de CITRAM, sino como un hombre que conoce la ley, es una forma de la naturalización del sometimiento, de la persecución, de amedrentar. No tiene nada que ver con el respeto a la vida de un trabajador. Tiene que ver con ejecutar el poder sin importar ley, sin reconocer la historia y decirle a cualquiera que hoy las cosas son así, que hay ley propia. Presentación y charlamos con González sobre este tema que a nosotros siempre nos interesó. Siempre. Aquí enfrente donde hacemos la nota, Ariel, hace 2 años atrás, charlé con 3 trabajadores municipales que me decían, me pasan a disponibilidad. Desconocen la trayectoria, el tiempo, que no tenían una mancha en el legajo y terminaron siendo despedidos porque no los dejaban firmar, otro elemento propio de lo que estamos tratando de analizar nosotros como medio de comunicación y por el respeto que tenemos con los municipales, hombres y mujeres. ¿Qué podés explicar vos? Bueno, buen día, ¿cómo estás primero? Mira, en principio el concepto de disponibilidad, como bien vos lo dijiste en la introducción, comparando las dos leyes, el concepto de disponibilidad en la ley nueva no existe. Es una ventaja, ¿por qué? Porque la ley 11.757 contemplaba el concepto de disponibilidad relativa y absoluta. La disponibilidad relativa es lo que le suele pasar a muchos compañeros hoy, como muchos la toman, es un momento te mandan a recursos humanos para que de alguna otra dependencia, otra secretaría te llamen o mismo recursos te reacomode. Bueno, antes, cuando estaba la orden de arriba directamente, o cuando sabían que por algún motivo político particular no te ponían esa condición, nadie te llamaba y después de un tiempo entraba en juego la disponibilidad absoluta, que era la baja del compañero. Hoy por hoy eso no está. Hoy es la condición de pase, si le podemos llamar, hay distintas formas de que se le dice, porque no tienen sí un nombre, no están marcados en la ley, porque no existe más bajo el concepto de la ley 14.656 el concepto de disponibilidad. Yo te podría regalar un librito armado por Hernando Val, donde está la comparación de las dos leyes, y eso está bien claro. Incluso el convenio colectivo de trabajo de la Municipalidad de Moreno en el artículo 20 contempla el mismo artículo de la ley 14.656, exactamente el mismo, que es el artículo número 8 de la ley, sí, donde dice que ante ciertas necesidades, y la necesidad lo requiere, el compañero puede ser pasado dentro de la misma área o a otra secretaría.
pero tiene sus condiciones. Primero que tiene que estar justificado. No, pero te iba a decir, claro, todo esto, de nuevo, fue una conquista de ustedes. Tiene que tener una justificación, porque si no hay una justificación, es como lo anterior, lavado, maquillado, porque de eso se trata de conquistar derechos. Bueno, por eso digo exactamente. La ley ahí lo contempla, tiene que estar primero debidamente justificado y después no debe afectar al compañero, que desde lo que se requiere nos toca muchas veces acercarnos a recursos para resolver este tipo de situaciones donde decir, oh, bueno, no puede afectarle, por ejemplo, te doy un ejemplo para que se entienda. Si el compañero trabaja en Paso del Rey, vive cerca, relativamente cerca, No van a mandar Cuartel Quinto, a Cuartel Quinto. Y no le podés cambiar de área donde, por ejemplo, un compañero que es inspector, que tiene las bonificaciones de función policial y de actividad crítica, si vos le quitas esas funciones, pierde casi la mitad del sueldo. Entonces, esas consideraciones, la ley y el convenio colectivo lo contemplan y recursos a la hora de reacomodar al compañero en otro espacio, lo tiene que tener en cuenta también. A veces sí se da una diferencia a favor o en contra, pero diferencia mínima, pero no debería afectarle. Cosas que a veces sí pasan. Ahora, ¿cuál es mi opinión con respecto a esto? ¿Qué es lo que viene pasando? Que hay determinadas secretarías, sobre todo en servicios públicos, y ya te lo he dicho, una vuelta molesto con dos situaciones puntuales que estaban pasando, que lo hace de esa manera, arbitraria. Se supone que a veces se inician sumarios que después no existen, o simplemente la respuesta, que el otro día en una de tus notas a un trabajador municipal decía, la respuesta es decir, porque yo quiero, porque soy quien manda. Sí, María Jiménez, lo que dice Cisnero claramente. Le pregunté por qué y porque yo quiero. Bueno, no es casualidad que distintos compañeros que han estado bajo la misma situación te digan algo similar o lo mismo, cuando en realidad no tienen nada entre sí, o sea, claramente esa situación se debe dar. Entonces decir, bueno, eso no debería suceder, debería ser recursos, el área de gobierno quien reordene y reacomode esa situación. Hemos hecho los reclamos, se ha reacomodado a todos los compañeros que han sido, digamos, removidos de su lugar de trabajo, pero algo que a veces internamente decimos, entre nosotros comentamos, es decir, ese tipo de situaciones te desordenan la vida, y más cuando se hace reiteradamente, o cuando por ahí nunca te pasó una sola vez, pero qué sé yo, un compañero de alumbrado público hace muy poco. O sea, después de 20 años en un área, te cambian a otro y vos estás acostumbrado, vos ya tenés un montón de... Y más si es sin justificación, o lo que es peor, acusándote de algo que después no te pueden demostrar. Entonces, lo que siempre hemos dicho muchas veces en distintas reuniones, cuando me tocaba participar en alguna de las mesas, sobre todo la Junta de Ascenso y Calificaciones, es decir, se da el veredicto del juicio antes de que se haga el juicio. Porque se nota que el sumario es una investigación. No es cuando un compañero lo manda a sumario enseguida se preocupa, pero en realidad es una investigación. Y muchas veces nosotros mismos pedimos que se inicien sumarios para ver si el accionar de los jefes, por ejemplo, estuvo bien. Porque, ¿qué pasa? Después se hace el sumario, el compañero no es responsable, no es culpable, pero quien lo acusó tampoco. ¿Cómo que no? En la justicia sería una falsa Yo lo llamo denuncia. Persecución, yo. Bueno, Ariel González. Yo lo llamo persecución. Por eso te digo que son situaciones... Hay casos puntuales que sí. Hay casos que es porque se les cruza algo y porque siente que tienen la sartén por el mango, tienen el poder de decidir, lo hacen. No saben ni quién es la persona, te lo puedo asegurar. Por eso hay situaciones puntuales en las que sí, pero hay muchas otras que es porque me molestó lo que me dijeron y no pregunté, no investigué, no averigüé y accioné. Y eso es abuso de poder. Eso para mí es abuso de poder. Entonces podemos mezclar las dos cosas. Y más en este tipo de respuesta que hay. Y después con respecto a lo puntual de esto que me acuerdo que lo hemos hablado en otra ocasión, cuando dos compañeros habían pasado al concepto de disponibilidad, que repito, no existe, pero que a veces nosotros mismos lo decimos. ¿Por qué no existe, Pido? Porque ahora no se echa a nadie por eso. Te tienen que reubicar. Es obligación del empleador, en este caso la tarea de recursos humanos, reacomodarte en otro lugar. Es verdad que hay compañeros que a veces empiezan a rodar de un lugar a otro porque a propósito lo mandan a lugares donde están muy incómodos, pero no pueden echarlo. Esa es la diferencia con la condición de disponibilidad de la ley 11, o el concepto de disponibilidad de la ley 11757. Absoluto. Aquí el concepto era absoluto. Exactamente, pero cuando ya te dan el relativo, porque tampoco existe acá el relativo, vos sabías que era muy difícil que alguien te tome, o sea, era pasar de un paso al otro. En cambio acá ya no existe esa condición. Entonces, sí, vuelvo a repetir, te es molesto, es incómodo para el compañero. Además, cuando te sentís acusado de algo que no hiciste o sentís por qué habré hecho, porque a veces ni siquiera, en algunos casos los acusan, en otros porque sí. Entonces, decir, en esas situaciones, digamos, uno entiende que es molesto. Ahora, repito, fundamental esto, es decir, nosotros consideramos que si vos ya le diste el pase a un compañero, no tenés por qué iniciar un sumario. Y si vas a iniciar un sumario, no tenés por qué darle el pase.
En principio con el accionar, ¿no? Lo que llamamos, lo que corresponde y lo que dice la ley y el convenio, el debido proceso. Entonces eso no debería suceder. Y después, bueno, comprobámelo en el sumario. La mayoría de los sumarios se caen. Hay pases de compañeros que supuestamente... El título de la nota, la mayoría de los sumarios se caen. Y sí, porque después te denuncian que el compañero fundió el motor de un vehículo. Y vos tenés 200 millones de mensajes del compañero que ha informado que el vehículo anda mal y para que salga a trabajar lo sacan igual. Y lo sacan de prepo. Entonces, después la responsabilidad del compañero o de la parte jerárquica que tiene que responder ante eso. Entonces, ahí es donde te digo, por ejemplo, que después, o distintos tipos de situaciones donde el sumario no camina porque no hay los fundamentos para usar. O se llega al final del sumario, pero el compañero no tiene ningún tipo de sanción, pero ya fue pasado de área, capaz que hace 2 años anteriores, porque los sumarios se demoran, y ya está, el compañero no vuelve. Una situación muy asimétrica la que está ocurriendo desde hace mucho tiempo, Ariel. Muy desigual. Yo creo que hay periodos, ¿eh? Sí. Hay periodos y hay personas. Porque te diría, en un momento de esta gestión al principio, hay que decirlo, se había reacomodado. Teníamos muchos compañeros en esa condición que iban a firmar recursos humanos y que estaban meses y meses sin tener un área. Bueno, se venía de la gestión de Festa, decía, hay muchos que tenían que juntar orina, me decían. Bueno, en su principio pasó, pero por eso te digo, después hubo un proceso que eso se reordenó y no pasaba, donde cada vez que había una condición de pase, desde recursos mismos, digo, porque lo hablábamos en ese momento, te repito, por ahí participaba de las juntas y se tocaba ahí, y les pedían el justificativo por el cual, y si no, lo hacían quedar en el área. Y hoy por hoy vemos que en alguna que otra secretaría, no es en todas, por eso te digo, no es en todas, porque si no estaríamos generalizando y no, tenemos muchas secretarías en este municipio, tienen demasiadas, diría que hay 1 o 2 que tienen estos procedimientos prácticos y rápidos y autoritarios. Entonces, la Secretaría de Obras Públicas es muy importante, es la cara, el rostro, el corazón del municipio en el territorio, estamos hablando de esto. Tenés una secretaría como la de salud, por ejemplo, que no es porque ni siquiera conozca a la gente, que tenés la misma cantidad de trabajadores o más, y no está pasando hoy por hoy, que en algún momento también sucedía. Sí. Por eso te digo que es las personas a veces que las conducen. Entonces yo creo que para arriba tenemos que ver a quién tenemos ahí, a quién le dimos la confianza y la libertad de accionar. Porque hay secretarías que tienen, o vamos a decirlo así, cargos jerárquicos para tomar una decisión tienen que pedir permiso a todo el mundo. Hay otros que deciden arbitrariamente y nadie las cuestiona. Entonces me parece que eso, o sea, si es de un secretario te atienden enseguida y enseguida lo resolvemos, y si es de otro no te contestan ni el mensaje. Entonces me parece que pasa por ahí, vuelvo, hay que ver el armado político, las personas, los nombres, por eso no lo generalizaría. Okay. ¿Sí? Porque el municipio de Moreno es muy grande, es verdad que es una secretaría grande e importante, pero cuando han estado en otro lugar han hecho lo mismo, cuando no eran áreas tan importantes o tan grandes, ¿sí? Entonces me parece que hay que apuntar ahí, ¿sí? Y después te vuelvo a repetir, hay que sí ser cuidadoso de los conceptos, ¿no? Repito, muchos lo usamos, incluso lo digo, sí, lo pasaron a disponibilidad, pues no existe más. ¿Cuál es la diferencia, aunque digamos disponibilidad? Bueno, el resultado de ese proceso. A un compañero que hoy lo sacan de su lugar de trabajo para reacomodarlo, le tienen que dar obligatoriamente un lugar. Es responsabilidad del empleador. No existe más esto de que lo echen. Y lo que sucedió hace 2 años atrás, que lo hemos hablado en ese momento, me acuerdo, 1 o 2 días después, justo me hiciste una nota, es distinto. Porque son grupos políticos donde los compañeros que son trabajadores y trabajadoras municipales responden a esas personas, pero que después le dicen no vengas más y después de un mes le pasan la planilla como faltaron. Pero son procesos de la política, no tiene que ver a veces, porque a veces ese compañero no está agremiado en ningún sindicato, no hablo sobre no está agremiado en ningún sindicato, o no se acerca porque saben que no pueden, tienen prohibido acercarse a charlar, o si te conocen te mandan un mensajito para asesorarse, pero tampoco quieren que accione. O cuando vienen para que uno accione ya es tarde porque está todo tan armado y tan dibujado abajo, que son decisiones políticas. Bueno, pues pero son esas estructuras dentro de la mega estructura, ¿no? Sí. Que sabemos que siempre fue así y sabemos los nombres y apellidos. Sí. No hace falta que yo los diga. No, me llamó la atención algo del caso Cisneros, en la Puerta de Bullar, que él decide interrumpir la salida o entrada de vehículos porque no le dejaban firmar la planilla y cerraba el mes. Esto también hay que comprender. ¿Qué sucede si no lo dejan firmar la planilla? 1 día, 2 días. Entonces dicen, mira, el sumario es porque vos no firmaste, no estuviste, no trabajaste. Hay que comprender la magnitud del poder, me parece, ¿no? Yo creo que no lo conozco bien a Luis, y es un muy buen trabajador, te lo puedo asegurar, lo conozco de hace años, y si hay algo que jamás
nadie creo que puede decir de los que lo conocen de que no es un tipo que cumple, al contrario. Y el tema ahí de la planilla, es verdad, esas cosas pasan, pero a ese grado de situación no lo veo difícil. Él se presenta en recursos humanos, lo informa y ya está. No veo que sea el manejo para generarle algo, un sumario o echarlo directamente, sino es más para una cuestión de esto de molestar a la persona. Repito, porque además está esto, ¿no? Esta accionar de molestar a la persona. Y llamaron a la policía para decirle si no te corres, te llevo detenido. Un trabajador peleando por su derecho que firmar una planilla. Bueno, por eso, por ahí no me quiero centrar en este caso. No, yo te digo porque lo vi, estuve ahí. Pero no digo por nada, sino digo justamente para no llevarlo o señalarlo a él directamente, sino que en todas estas situaciones termina pasando de una manera u otra algo muy parecido, que es además molestarla, incomodarla a la persona, hacerla sentir mal, agraviarla, buscar violencia institucional. Eso es violencia institucional. Iba a llegar a eso es violencia. Eso es violencia y estamos en una sociedad muy violenta. Digamos, uno ve accionares muy violentos a veces también del lado de la patronal. Vamos a decir, no quiero generalizar tampoco, porque hay muchas áreas donde la verdad se viene trabajando muy bien, donde se han mejorado incluso muchísimas cosas, pero estas situaciones lamentablemente todavía se dan y después si el compañero responde de esta manera, poniéndole el patrullero enfrente o sancionándolo directamente. Entonces parece que buscas para eso. Pero, repito, son situaciones desagradables que son en casos muy puntuales. Me parece que habría que revisar a la persona. Creo que tiene que estar la decisión política de rever qué está pasando en esas secretarías que hay tantos cambios. Quizás está avalado. No lo sé, quizás esté avalado. Y es una figura importante, María Jiménez, lo digo yo. Muy importante la figura de María Jiménez. Cuando estaba en el INDEL y después como ingeniera agrónoma como secretaria de Obras Públicas, es muy importante. Mira, todo duele. Estas situaciones de los cambios molestan. Me tocó porque, uno se puede, digamos, alejar de eso, resolver las situaciones de dos amigos haber entrado juntos a la municipalidad y donde uno sabe cómo trabajan y donde vos llamás a tu jefe, porque yo todavía lo considero mi jefe y me dice, no es una decisión mía, él viene todos los días, cumple, responde, no tengo ningún reclamo. Y que esté la decisión, por eso ahí te digo, eso no lo veo como una persecución, porque creo que al compañero ni lo conocen, pues es un laburante más de los que va, cumple y se va a la casa, que pasa desapercibido, por decirlo de otra manera. Creo que llegó un comentario, una versión malintencionada, o quizá por otra cosa, para cubrir algo, y bueno, y se vio envuelto en esta situación. Pero digo, es desagradable eso. Ahora, me dolió mucho una o dos situaciones donde además se apuntó de manera directa, te lo dije en una de las notas, donde dije el papá de ella fue municipal, donde te dije directamente, se apuntó, por ejemplo, a un compañero que están muy próximos a jubilarse. En un caso, un compañero de más de 40 años de municipal, está a un año de su jubilación y se le tocó el bolsillo, que sabemos lo que hoy cuesta el bolsillo un jubilado. Y después levantamos banderas que no podemos sostener. Pero bueno, eso duele. Termino ahí, vuelvo a repetirte, vos me lo pediste esta nota en el marco del conocimiento que vos siempre me decís y te lo agradezco. Se puede hablar de la ley porque tiene que ver con una pelea histórica. Una ley no puede ser letra fría. Está ocurriendo algo, Ariel González, estimado amigo. Moreno no necesita discutir que el trabajo es esencial, porque acá se descartó hacer paro hace muchos años, así que pueden hacer lo que quieran las patronales. Parece que acá el paro como herramienta no existe más. Y es doloroso, porque no están bien, porque no son tratados bien, pero además le están diciendo cuál es la forma en donde se ejerce el poder. Y lo tienen que aceptar, por eso yo hablaba de la naturalización, yo no creo que sea una política. Si vos volvés a una nota que me hiciste el año pasado, estoy casi seguro que fue entre las generales y el balotaje, o entre las PASO y las generales, pero para mí fue entre las generales y las balotaje. Te dije que si ganaba Milei, sí, que podía ser una alternativa, no lo pensaba y pasó, pero era una alternativa, íbamos a tener una política en contra de los trabajadoras y los trabajadores y los que menos tienen. Íbamos a tener directamente una política que atentara en contra de las paritarias, de los bolsillos, de los derechos, todos, lo que hoy estamos viendo, la ley bases, básicamente. Pero también te dije que nosotros en Moreno teníamos un modelo muy parecido, que hacía 4 años atrás se había instalado, y que si vos te pones a ver lo que pasó con las paritarias, con las trabajadoras, con los trabajadores, con los sindicatos y con muchas de las instituciones de Moreno, que no me quiero meter en el tema porque no lo conozco a fondo, pero por ejemplo la universidad y la iglesia y muchos otros más, hemos tenido un modelo parecido.